El primer ministro Walter Martos ha accedido a darnos una entrevista para ver si es que podemos llegar a algunos acuerdos en función a lo que él mismo ha señalado más temprano. Buenas noches, Premier Martos. Gracias por acceder a una entrevista en 2020. Buenas noches, un gusto de saludarlo. ¿Cómo está usted? Gracias. Entonces, usted ya lo declaró en la mañana, pero se reafirma usted en respaldar al presidente Vizcarra en el sentido de que la votación por la vacancia debería darse lo antes posible, ¿es así? Sí, René. Conversando con el señor presidente de la República, ya el Perú tiene una inestabilidad de algo más de 2 meses, y en estos 2 meses ya se están presentando 2 procesos de vacancia. Y esta inestabilidad hace bastante daño al país, pero no solamente al país, sino de manera internacional. Nos desconcentra a los ministros en el trabajo que tenemos que hacer, nos desenfoca de las principales acciones y necesidades de la población. Entonces, el señor presidente de la República tomó la decisión de que no presentaríamos ya ninguna medida cautelar o ninguna acción de amparo, porque esto retrasaría más, y de una vez se tiene, por respeto a la población y por la estabilidad del gobierno y por la repercusión internacional también que está teniendo, esto se tiene que acabar ya. Entonces él tomó la decisión de que este proceso se haga lo más rápido posible, y el día de mañana va a enviar una carta respetuosa al Congreso de la República para ver si modifican la fecha del pleno donde se va a ver la vacancia para esta semana. Ya puede ser el día jueves o el día viernes, porque de acuerdo a la Constitución, esto se ve dentro de los 3 y los 10 días siguientes de haber admitido la vacancia. Entonces esto puede ser el día viernes, y de una vez, para que se termine esta inestabilidad permanente que estamos teniendo a nivel país, que nos perjudica realmente a todos los peruanos, no solamente a nivel nacional, sino, repito, René, también a nivel internacional. Pero hay opiniones encontradas en el Parlamento, ¿no? Algunos apelan a la solemnidad de la legislación parlamentaria, que tiene unos procesos inamovibles, otros apelan a que con un pleno extraordinario se podría modificar. Entonces, en buena cuenta, esto depende de la voluntad de los señores parlamentarios. ¿Usted ha tanteado esta voluntad, ha conversado con algunos de ellos? No he conversado, René, todavía con ninguno de ellos, pero como tú lo dices, este es un tema de voluntad. Ya ellos anteriormente han cambiado ciertos temas de las agendas, postergándolo o anticipándolo, y esa es voluntad política. Yo creo que en este momento todos, tanto el Parlamento como el Ejecutivo, tenemos que ponernos a pensar ya en el país y no en otro tipo de intereses. Eso es lo que interesa en este momento. ¿Pero va a conversar con algunos integrantes de bancadas parlamentarias para lograr ese propósito? Voy a tratar de tomar contacto con algunas bancadas, inclusive voy a tratar de comunicarme con el señor presidente del Congreso para ver que de una vez esta inestabilidad y esta incertidumbre que tiene el país se termine, René. ¿Cuándo cree usted que podría llevar adelante esas reuniones?¿Mañana? ¿No hay tiempo? Yo el día de mañana voy a tratar de comunicarme con el señor presidente del Congreso y también con algunas otras bancadas, porque este es un tema del país, René. No se trata ni del legislativo ni del ejecutivo. Esta es una incertidumbre que se tiene que acabar, porque el país realmente no se merece que 2 poderes estén en enfrentamientos, y los que más son afectados realmente son el pueblo. El día de hoy el señor presidente y todos los ministros, inclusive el que habla, hemos estado en diferentes regiones, y la gran necesidad que se requiere para continuar la lucha contra la pandemia, la reactivación económica. Por ejemplo, el día de hoy estuve en Uros, en Puno, que hay muchísima gente que vive del turismo y que durante esta pandemia pues no ha tenido que sobrevivir. No, por supuesto, hay una postura que antepone, según esta misma postura, los intereses del país a este enfrentamiento, este péndulo eterno, vuelvo a usar la palabra péndulo, pero también hay otro sector del país que ya considera que el presidente, después de conocerse estos nuevos hechos, no tiene la capacidad moral para seguir al mando, ¿no? Entonces, en este sentido, las Fuerzas Armadas también han sido invocadas. Es más, se le criticó mucho a usted por decir que las Fuerzas Armadas no iban a reconocer a un presidente
que se produce luego de la vacancia, que asumía el cargo luego de la vacancia. Se le criticó mucho a usted y en realidad se ha criticado a los dos poderes del Estado enfrentados por este manoseo de las Fuerzas Armadas que ha habido de uno y otro lado, estas fotos con los generalotes atrás, ¿no? con los señores miembros de las Fuerzas Armadas, son bastante comunicativas, o sea, son gestos que comunican quién tiene las armas y quién no. Usted lo sabe bien como militar en retiro. Sí, René, referente a tu primera apreciación de que la gente cree que por las denuncias que está teniendo el señor presidente tiene que dejar la presidencia, la gran mayoría, el 80% casi de la población, está de acuerdo que el señor presidente de la República termine su mandato, porque solamente faltan 5 meses para las elecciones y eso no significa que se le siga el proceso de investigación que corresponde. Eso también toda la población está de acuerdo. O sea, usted apela a un sentido práctico, practicidad. Digamos, nos va a ir mejor si es que el señor Vizcarra culmina sus mandatos desde el punto de vista burocrático, de eficiencia. Usted está apelando al sentido común, si no me equivoco. Lo que pasa, René, que detrás de si se llevara a cabo esta vacancia, pues entraríamos en una crisis no solamente política, sino crisis económica y una crisis social, etcétera. ¿Y por qué? Porque no se trata de cambiar a un ministro, se trata de cambiar a todo un gabinete y el gabinete no es un ministro, es todo un equipo de trabajo que viene con el ministro, que ya tiene una expertise de trabajo en todos los temas y en todas las políticas que estamos llevando a cabo. Y si el señor Merino mantiene a todos los ministros, incluido usted, por ejemplo, los mantiene por justamente esa practicidad, ese sentido práctico de enfocar las cosas, y dice, bueno, se va Vizcarra, se ve el presidente Vizcarra, pero yo mantengo todo el aparato público tal cual, justamente apelando a ese sentido común. Pero también acá hay un tema, René, de la gobernabilidad del país. O sea, no podemos cambiar a un presidente, quien quiera que fuera, vamos a suponer en el próximo presidente, no podemos cambiar a nuestro presidente por una denuncia que no ha sido corroborada, que está en una investigación preliminar, que toda persona tiene el derecho a la presunción de inocencia y al debido proceso, y recién cuando se le juzga será culpable. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si después de juzgarlo el señor presidente de la República termina siendo inocente? Y se ha roto toda la gobernabilidad del país. Claro, por eso nuestra Constitución entiendo su garantiza, punto. Entiendo su punto, pero usted está haciendo un llamado a un eventual sentido común de los congresistas porque el debate jurídico no ha terminado, está en el TC. Entonces, en la práctica, con la fuerza de los votos, ellos pueden vacar al presidente Vizcarra y se acabó. Sí, pero eso nuevamente, René, estaría yendo en contra de la voluntad del pueblo. El pueblo se ha pronunciado, y las encuestas no es una encuestadora, son varias encuestadoras, que casi el 80% de la población desea que se continúe con las políticas que estamos haciendo. O sea, 5 meses de terminar un mandato, pues sería totalmente contraproducente el cambiar a un presidente. Y mucho más, repito, con hechos totalmente infundados, que no han sido certificados probablemente, son y que indicios, merecen una investigación más profunda, ¿eh? Claro, son indicios bastante razonables. Ojo, son varios aspirantes a colaboradores eficaces, pero lo que dicen en la otra orilla, en la orilla legislativa, es que no podemos permitir una persona con tantos cuestionamientos, con tantos indicios de corrupción, se está ofendiendo la investidura presidencial, se está ofendiendo al país, por eso mejor lo extirpamos del Poder Ejecutivo. Esa es la otra orilla con la que usted se tiene que entender, si es que se puede entender. Claro, pero lo que pasa, René, es que nuestra Constitución, justamente para garantizar la gobernabilidad, garantiza que el presidente gobierne por 5 años. Y si hay alguna denuncia, que se lo juzgue después de que ha terminado su mandato. Y solamente tiene causales específicas en la Constitución por la cual se le puede vacar, que lo sabemos perfectamente, y la que está entera de juicio es la incapacidad moral permanente, que eso lo tiene que interpretar el Tribunal Constitucional, pero no en forma arbitraria, ni el Parlamento
Y bueno, tampoco nosotros, que nos diga el Tribunal Constitucional qué cosa es lo que tenemos que hacer. Y nosotros, pero en este limbo, la decisión está en manos del Congreso, porque el Tribunal Constitucional todavía no se ha pronunciado. Entonces uno escucha a unos constitucionalistas que dicen A y a otros constitucionalistas que dicen B sobre lo mismo. Entonces hay un limbo que le da al Congreso un margen de maniobra constitucional, ciertamente, que no podría ser calificado como golpe de Estado, porque el Tribunal Constitucional todavía no se ha pronunciado. Entonces usted me dice que no han presentado una nueva medida cautelar, pero están haciendo un llamado al mismo tiempo para que el Tribunal Constitucional se pronuncie en los próximos días antes del lunes. No, porque el Tribunal Constitucional está esperando que el Congreso tenga su respuesta referente a esto, y lo tiene hasta el 11 de noviembre, y parece que el Congreso está esperando hasta el último día para presentarlo, ¿no? Y mientras eso, ya ha promovido una nueva vacancia. Por eso, nosotros, René, no solamente como parte del Ejecutivo, sino como peruanos, esperamos la madurez política del Congreso. O sea, de llegar a una vacancia crearía un grave precedente para la gobernabilidad, y las consecuencias no solamente es cuestión de cambiar un presidente, también estamos hablando de cambiar todos los lineamientos políticos de un Por eso gobierno. entiendo que usted está apelando a un sentido práctico, a una gobernabilidad. Sí. Usted lo que está diciendo en buena cuenta es: seamos prácticos, señores. Desde el punto de vista de eficiencia, de enfrentamiento a la pandemia, es mejor que las cosas se queden como están. ¿Eso es lo que usted está diciendo en buena cuenta? Sin pronunciarse sobre el caso concreto de acusaciones de corrupción contra el presidente Vizcarra. Claro, mire, si en caso de que el presidente del Congreso entraría como presidente, prácticamente se estaría rompiendo el equilibrio de poderes, la democracia prácticamente se estaría quebrando, porque en términos reales se estaría gobernando y estaría legislando el Parlamento. Eso sería la realidad. Ya no habría un equilibrio de poderes, y en este momento algunos congresistas están presentando muchos proyectos legislativos que tienen iniciativa de gasto que hacen tremendo daño al equilibrio fiscal. Y nosotros estamos tratando de consensuar y tratando de equilibrar. Ese equilibrio se rompería totalmente, y creo que traería graves consecuencias para el país. Ese es uno de los aspectos, y muchos otros aspectos. Pero le es cada vez más difícil a usted defender al presidente Vizcarra, porque además de pronto la próxima semana aparecen nuevos testimonios, nuevos aspirantes a colaboradores. Entonces tendría que haber una especie de pacto de cuerdas separadas, porque esto puede llegar a construir un caso más sólido aún respecto a la eventual corrupción del presidente Vizcarra, ¿no? Cada semana pueden ir apareciendo nuevos datos, nuevos testimonios. Claro, la Constitución justamente está diseñada para que funcionen así en cuerdas separadas. Si hay alguna denuncia que aparece al presidente, eso se lo tiene que investigar y se le tiene que juzgar al término de su mandato en el ámbito que corresponde, que es el Ministerio Público y en el Poder Judicial. Claro. Y en la parte política está garantizando lo que es la gobernabilidad, y a eso es lo que estamos apelando nosotros como ciudadanos, como peruanos y también como ejecutivo. ¿Y qué intenciones habría por parte de los congresistas que están promoviendo con tanto ímpetu la vacancia entonces? ¿Es lo mismo de la vez pasada, digamos? ¿Usted mantiene la misma hipótesis de que son partidos políticos que quisieran modificar la legislación electoral o el calendario electoral? ¿Quién es el que está promoviendo básicamente en estos dos procesos la vacancia? Es una bancada que tiene a su líder que está preso y que quiere que lo antes posible salga en libertad, si es posible, para que participe en las elecciones. Hay otros intereses que también de muchos grupos partidarios que quieren presentar proyectos legislativos y que no hay un enfrentamiento con iniciativa de gastos. ¿Y AP, concretamente AP, que apoya Acción Popular, apoya la vacancia abiertamente? Estamos viendo a su colega Otto Guibovich, al congresista Ricardo Burga, entre otros. Por ejemplo, ¿qué interés podría tener el señor Guibovich, que ha sido general, es general como usted, ¿no? Usted lo debe conocer. ¿Ha conversado con él, por ejemplo? Sí, he conversado con él, somos buenos amigos, tenemos una buena relación de trabajo, y no me voy a referir a ninguna bancada, ninguna persona en particular. Estamos en un proceso electoral y quiero mantener la neutralidad del caso. Y así hablando, que no me voy a referir a ningún nombre en particular. Pero sí de bancadas. ¿AP también estaría en este grupo de intereses subalternos para promover la vacancia del presidente según su hipótesis?
Mire, repito nuevamente, no me voy a referir a ninguna bancada, porque hay algunos congresistas que son de diferentes bancadas que tienen intereses subalternos y que no pertenecen, no son de forma grupal la bancada, son determinados congresistas. Claro, no es uniforme el asunto. Ahora, con respecto al papel de las Fuerzas Armadas, ya le había planteado la pregunta, se la repito, ¿no? Muchos ciudadanos percibimos que hay un manoseo de las Fuerzas Armadas por parte de uno y otro lado, como que nos hemos quedado en el siglo pasado respecto a que quien ostenta el poder de las armas es el que tiene el verdadero poder. Entonces salen ustedes en fotos con generales, vestidos así con todos los atuendos militares, y por otro lado vimos también que el presidente del Parlamento se comunicó con las Fuerzas Armadas. Indirectamente les estamos otorgando un rol deliberante, ¿no? A quienes tienen las armas. Y se le criticó mucho a usted cuando dijo que las Fuerzas Armadas no iban a reconocer un nuevo presidente producto de la vacancia del presidente Martín Vizcarra. Sí, ahí hubo una mala interpretación que han aclarado René. Las Fuerzas Armadas no son deliberantes, están sometidas al poder constitucional y no tienen nada que ver en esta controversia que tenemos con el Por eso, legislativo. Y hago una pregunta concreta. Si es que eventualmente vacan al presidente Vizcarra, evidentemente las Fuerzas Armadas van a tener que reconocer al presidente Merino. Se lo pregunto puntualmente. ¿Qué pasa si el viernes o el lunes vacan al presidente Vizcarra? ¿Las Fuerzas Armadas tendrían que reconocerlo, en su opinión, o no? Mire, nuevamente le repito, las Fuerzas Armadas no son deliberantes y están sometidos al orden constitucional. No nos hemos puesto en ninguno de esos escenarios y tampoco me voy a poner en ese escenario, pero las Fuerzas Armadas son respetuosas de la Constitución y las leyes. Claro. Obedecen al jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Claro, entonces el nuevo jefe supremo de las Fuerzas Armadas, de darse la vacancia, sería el señor Merino, entonces tendrían que reconocerlo. Es un ejercicio que le planteo. En ese escenario, por supuesto, porque las Fuerzas Armadas están sometidas al poder constitucional. O sea, ¿usted garantiza que las Fuerzas Armadas no van a ser manoseadas en este enfrentamiento entre Ejecutivo y Legislativo? Mire, como Premier, yo no tengo ninguna autoridad sobre las Fuerzas Armadas, ni los comandantes generales me deben ninguna subordinación. Las Fuerzas Armadas obedecen al jefe supremo de las Fuerzas Armadas de acuerdo a la Constitución. Entonces yo no tendría ninguna injerencia con las Fuerzas Armadas en este momento. De acuerdo, primer ministro, muchísimas gracias por su disposición y paciencia ante estas preguntas. Muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, René. Un fuerte abrazo. Muy amable, gracias.